Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Estamos desde la red EduTIC, ¿verdad? Justamente con un proceso de diversas webinars con distintos temas, pero todos vinculados con esta magia de hacer docencia a través de las tecnologías. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de la comisión. Somos 5 universidades que hemos ido haciendo todo este proceso de construcción, ¿verdad?, de las webinars. Así que de verdad que nos ha dado gusto, hemos contactado cantidad de profesores y para aquellas personas que se unen por primera vez, justamente decirles que cada 15 días tenemos un tema diferente. También compartirles, ¿verdad?, que tenemos una página web y esta página web ustedes pueden encontrar no solamente la información vinculada a lo que es, le voy a poner en el chat para quienes quieran explorar, no solamente vinculada a la webinar, sino que también hay algunas investigaciones, también tenemos ofertas formativas, hay básicamente un proceso, ¿verdad?, en el que estamos justamente haciendo pues la divulgación de todo lo que son como aquellas buenas prácticas y experiencias con el uso de la tecnología. Justamente ahí en esa página web ustedes pueden ver nuestra oferta de formación. Tenemos un Instagram, ¿verdad?, que esa oferta de formación también está habilitada. Se lo voy a compartir. Está habilitada justamente para que todos los compañeros, compañeras que quieran seguirnos en el Instagram, pues nos puedan seguir y de esa manera, pues compartir pues algún curso que tengan y que esté vinculado también con el tema de tecnologías. Ahí sí te pido, Fer, si podrías poner en el chat el link del Instagram para que podamos irlo compartiendo. Creo que ha entrado por aquí Tatiana Valencia, ella es la coordinadora de la red EduTIC. No sé, Tati, si estás por ahí para compartir el saludo. Hola, bienvenida. Muchas gracias, Pati. Buenas tardes para todos. Sí, aquí estaré apoyándolos con este webinar. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, pues muchas gracias. Respondiendo tu correo por aquí. Ya voy de salida de la web, que ya se va el Lupe. Creo que vamos a cerrar los micrófonos. No sé qué me pasó, que le iba a contestar, pero... Vamos a cerrar los micrófonos para no tener interferencias. Bien, bueno, les compartimos un poquito el tema que ahora Perdón, hola Marianela, bienvenida. Perdón. Voy a hacer entonces la presentación. Tenemos esta webinar, ¿verdad?, que se llama Química Orgánica en modalidad virtual. Decirles que esta webinar pues tiene a la base, ¿verdad?, como el cambio de paradigma en la enseñanza de las ciencias experimentales. Básicamente parecía que no se podía enseñar, ¿verdad?, en palabras de Ivonne Aldave, que es nuestra maestra de la Ibero de Puebla, y justamente dice que esto propició, ¿verdad?, el desarrollo de la creatividad para servir los laboratorios. Entonces, ella nos va a contar un poco cómo las sesiones, ¿verdad?, se planearon para realizar un análisis de los conceptos y términos mediante una investigación previa que sería recabada en una bitácora en línea. Y posteriormente, esto sirvió para hacer una discusión de la metodología por medio de videoconferencias. Entonces, a partir de eso, presentarle, ¿verdad?, a la profesora Ivonne Alondra Aldave Moreno. Ella es química farmacobióloga, a ver, no sé si así se pronuncia. Ella imparte clase, ¿verdad?, en el Departamento de Nutrición, Ingeniería Química y de Biotecnología de la Universidad Iberoamericana de Puebla, México. También es la responsable del laboratorio de instrumentales de la universidad y tiene una experiencia en la dirección de proyectos de área y síntesis universitaria que tienen que ver con el cuidado ambiental. Pues sin más preámbulo, queremos dejar con ustedes a la maestra Ivonne para que nos comparta su experiencia y, bueno, para quienes han estado básicamente con nosotros en las otras webinars, pueden compartir, ¿verdad?, sus preguntas a través del chat
o al finalizar la exposición, pues abrir los micrófonos y consultar. Recordemos que este es un espacio para compartir, ¿verdad? Es para crear comunidad de aprendizaje y justamente como lo hablamos al principio, pues esto nos da la oportunidad de poder tener, ¿verdad?, la posibilidad de intercambiar experiencias educativas que se han desarrollado a través de las tecnologías. Pues Ivonne, adelante. Muchas gracias, Pati. Bueno, pues buenas tardes a todos, donde estén. Les mando un abrazo en el país donde se encuentren. Gracias por acompañarnos en esta charla. Bueno, como Pati mencionó, yo les voy a compartir mi experiencia en cómo sobrellevé el dar el laboratorio de química orgánica después de la situación cuando nos dijeron que teníamos que evacuar las universidades y que íbamos a estar en confinamiento, pero que no se iba a parar la enseñanza, y que eso creo que fue algo que nos mantuvo a flote a muchos, tanto alumnos como profesores, porque también estar en el confinamiento haciendo nada tampoco era la mejor salida. Entonces, eso propició muchísimas cosas, y yo les decía siempre a mis alumnos, vamos a ver lo positivo, vamos a ver que estamos ganando, y en este caso, pues creo que gané mucho, aunque sé que muchos colegas que están acá podrían decir que no se puede sustituir el estar en el laboratorio y poder llevar a cabo la práctica. Sin embargo, bajo las condiciones, hubo mucho que aprender, y es lo que yo les voy a compartir ahora, ¿no? Les voy a decir ahora sí cómo era el antes y cómo resultó ser el después, ¿no? Cuando nosotros estábamos en condiciones normales, pues nosotros teníamos una dinámica de laboratorio, ¿no? Esa dinámica de laboratorio consistía en lo siguiente: hacíamos una discusión de una investigación previa, o llamado preinforme también, ejecutábamos la práctica de manera manual, teníamos nuestro material, ejecutábamos nuestra práctica, y después hacíamos un reporte de los resultados que teníamos ya obtenidos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso era el antes, y eso fue lo que se llevaba a cabo, y lo hacíamos así siempre, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nosotros vemos que el laboratorio tiene esa capacidad de dar el desarrollo de habilidades en el alumno, y que va a hacer un manejo del material e interpretación de resultados? Sabemos que el laboratorio es el apoyo de la teoría. Entonces, en la teoría hablamos de un tema. Pongo un ejemplo: pH. Hablas de pH en la teoría, haces la definición, defines ácido fuerte, ácido débil, lo que sea. Pero cuando llegan al laboratorio, tú le das herramientas al alumno para que pueda medir el pH, ¿no? ¿Con qué le vas a medir el pH? Con tiras, con potenciómetro, vas a usar indicadores para que te ubiques en qué pH están las sustancias, etc. Entonces, eso es lo que nos deja el laboratorio como tal de manera práctica, y es un apoyo en la teoría. Si no, entonces nada más ejecutamos sin saber qué está pasando en el laboratorio cuando realizamos una práctica sin el sustento teórico. Entonces, eso era siempre, y los compañeros replicábamos esa metodología, ¿no? De poder hacer la práctica, y primero la teoría y luego la práctica. Esa era nuestra forma de trabajar. Pero ¿qué pasa cuando llega el coronavirus, ¿no? Llega el coronavirus, entramos en un contexto de pandemia, entramos en confinamiento, hacemos una migración a la virtualidad, y entramos en un momento de angustia, y una angustia generalizada, porque si bien algunos no estábamos tan alejados de lo que era hacer una videoconferencia, muchos no estaban relacionados con las plataformas para hacer videoconferencia, porque sentíamos además que era la única forma de dar la clase, que nosotros nos vieran aunque sea y nos oyeran dando la clase. Sin embargo, debíamos de apoyarnos en otras cosas. En el caso de nosotros en Ibero Puebla, la plataforma que manejamos es la del módulo. Entonces, y siendo sincera, el módulo lo teníamos como de adorno, o sea, así está el módulo, puedes subir cosas, puedes a lo mejor de repente hacer una actividad, pero no lo tomábamos tan en cuenta. Cuando hacemos la migración a la virtualidad, está la plataforma, pues está bastante ajustada para trabajar, pero no teníamos tanto dominio de ella, ¿no? Entonces era,
ocupar el módulo era saber qué íbamos a hacer, qué plataforma para la videoconferencia o qué aplicación, y luego las entregas. O sea, tú hacías, por ejemplo, un examen y llegabas con tus hojitas y se sentaban, te lo contestaban. Ahora teníamos también que pensar en la evaluación. Y esto pues creó angustia, tanto en los alumnos de cómo lo voy a hacer, como el profesor de también cómo lo voy a hacer. Y entrábamos también en pensamientos de y cómo vamos a cuidar el plagio y cómo vamos a cuidar muchas otras cosas. Entonces, este contexto de pandemia pues nos llevó a una reflexión muy fuerte y de replantearnos y de reinventarnos y que nosotros tuviéramos claro, a lo mejor a muchos se cuestionaron si realmente querían seguir siendo docentes bajo esas circunstancias, porque era complicado y además es tener una infraestructura, era cuestión de tener red, muchos no teníamos un modem en casa con red, tuvimos que contratar un servicio de internet. Teníamos a lo mejor uno sencillo para el celular, pero ahora tenías que tener algo más robusto para poder impartir tu clase. Tu equipo, tenías que pensar en tu equipo, cómo estaba trabajando, si estaba apto para sostener que te corriera el video, cuántos no sufrimos, que si el video no se cargaba, que si no se escuchaba. Pasamos por todas esas cosas, pero eso fue lo que ese contexto pandemia entre el 20 y el 21 que nos permite entonces pues llegar a la creatividad y buscar el apoyo en las tecnologías, que si bien que sabíamos que existían, tal vez no las veíamos cercanos a nuestra práctica docente o cómo trabajar con ellas, adaptarlas. Ahora, yo tenía un problema aún más grande, porque no era una materia teórica de ciencias sociales, esta era una materia de laboratorio donde se supone que mis alumnos llegaban, armaban todo el material, hacían el experimento. Ahora no contábamos con eso. Entonces, bueno, podíamos ponernos a llorar y a decir, pues ya no hay laboratorio y no voy, me dijo una vez un alumno, yo creí que no iba a aprender nada porque pues nunca vamos a ir al laboratorio. Sin embargo, pues que en mi caso yo pensé que las tecnologías debían ser un apoyo y pensar que lo podía hacer para mi laboratorio, en este caso de orgánica, que es una materia ya más especial, no era una química general, ¿no? Entonces, bueno, el uso de las tecnologías con sentido, ¿no? Tener que ocupar la tecnología para lo que yo necesitaba, pero cuidado, no era solo que me ayudara a transmitir información, teníamos que pensar en transmitir información, darla, pero luego recuperar la evaluación y además que tú sintieras que el alumno había comprendido lo que tú le estabas contando. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues sí, buscar información en la web, hacer una curación de contenidos, es decir, hay una gran cantidad de información en la red, pero ¿qué me sirve? ¿Qué sirve para lo que yo quiero contarle a mi alumno y qué quiero que es lo que él comprenda? Entonces, eso es una curación de contenido. Y luego, desarrollar competencias digitales que tenía que desarrollar yo como docente. Yo no podía decirle, ocupa esta plataforma o hazlo bien en el módulo, o yo usé muchas aplicaciones, usé Jambar, usé Padlet, usé varias, Flipgrid para que me hicieran videos, usé varias aplicaciones, pero yo no le podía pedir a mi alumno que pues usara la aplicación si yo no la sabía usar. Entonces fue desarrollar esa competencia digital que no significa solo que sepas prender el celular y enviar algunas cosas o la computadora, el ordenador, sino que es que tú puedas generar un contenido con sentido. Entonces, en este caso, mi área siendo química, pues tenía que pensar en cómo hacerlo y cómo poder lograr lo que quería con ellos, no solo el transmitir la información, y lo repito porque entonces no, ahora sí que un profesor jesuita no solo es eso, ¿no? Es algo más allá y más integral y completo para poder enseñar a nuestros alumnos. Entonces, buscando el apoyo en las tecnologías, teníamos que pensar, era como, ¿qué tengo y qué me falta? ¿Qué tengo que ponerme a estudiar? ¿Qué más tengo que desarrollar para poder ayudar a mis alumnos, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía que pensar en una herramientas para hacer una bitácora
porque ellos llevaban una bitácora física, su libreta, y anotaban, ahí me llevaban el preinforme, ahí anotaban resultados, pero ahora no podíamos tener una bitácora física. Tenían que hacer una entrega de un reporte o de resultados y tampoco iba a ser de forma física, también tenía que pensar en la entrega y luego tenía que ocuparme de dónde nos íbamos a conectar para poder tener nuestra videoconferencia, nuestra sesión de laboratorio en el horario indicado que teníamos ya dado por la universidad. Entonces, ahí tenía que entrar las tecnologías para cada cosa. Entonces, les voy a mostrar cómo logramos hacer nuestra bitácora en línea, una bitácora que fuera casi la misma que llevaban al laboratorio, que resultó ser mejor, más enriquecedora. Las entregas, ser muy planeada yo para poder programar mi módulo y entonces tener las entregas y subir los materiales requeridos en el módulo. Entonces ya había cubierto eso y dónde nos íbamos a conectar. Para ese momento ya la universidad nos había dado la indicación de usar la plataforma de usar el Teams para poder hacer las videoconferencias. Entonces ya teníamos que manejar el Teams, tenían ellos que manejar y estar conectados a lo que Moodle tenían que entregar y la bitácora que fue una aplicación de Microsoft donde yo podía generar las bitácoras y yo puedo acceder a las bitácoras en tiempo real y podía yo revisarlas. Ellos tienen acceso a ese documento y yo también. Entonces teníamos que hacer esa habilidad para que tuviéramos. Entonces era una planeación, fue una planeación de ir diciendo qué vamos a hacer, dónde van a conectarse, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron mis herramientas? Yo usé la aplicación de OneNote, es una libreta en línea, donde ellos tenían que hacer el preinforme y en clase lo discutiríamos para tener los conocimientos previos, ya que hacíamos la discusión, que eso hubiera sido en presencial, la misma dinámica, lo hacíamos en línea, y luego los resultados o de todo el análisis que se generaba, pues lo entregaban en el módulo. Y las sesiones sincrónicas, les había comentado, pues lo hicimos en Teams para poder conectarnos. Mi laboratorio, este laboratorio de este grupo específicamente, era los viernes de 5 a 7. Y no es un horario fácil porque ya es casi fin de semana y ya era tarde. Entonces, tenía yo 12 alumnos y llegaban y todos se conectaban. Pasó algo tan rico en las discusiones que teníamos que la clase siempre terminaba a 7:30. Eran 2 horas y media de discusión. Ellos no paraban de participar porque al haber hecho un buen preinforme o investigación previa del tema, ellos tenían elementos para hacerlo. Quizá yo pienso que tenían una buena actitud, me funcionó muy bien con el grupo, ellos participaban de un día, eran 7:30 y me dice uno, oigan, es que la clase terminó hace media hora, pero ellos estaban tan metidos en la discusión, estábamos hablando, fueron 2 sesiones que recuerdo mucho, la síntesis de la aspirina, analizamos la reacción de la síntesis de la aspirina, analizamos el asunto de la patente que fue un lío para Estados Unidos y Alemania, y ellos tenían tanta información que habían buscado y tenían unas bitácoras tan ricas que les había permitido llegar a esa discusión. Por eso yo le digo que esto fue una oportunidad para el análisis, porque era sí el análisis de la información previa, pero también discutíamos la metodología. Y en la metodología decíamos, ¿qué se va a hacer en el laboratorio? No vamos a estar en el laboratorio, pero vamos a platicar de la metodología y vamos a hablar de los errores que no debemos cometer. Al final, entonces, resultaba en que ellos habían hecho un análisis tanto de la teoría como de la metodología y tenían bastante claro lo que se tenía que hacer. No lo íbamos a ejecutar, pero ya lo tenían bastante claro y entonces empezaron ellos a razonar. Yo llego al laboratorio sin haber investigado bien qué es lo que iba a hacer y cuando hacemos este análisis, entonces ya sé qué es lo que voy a llegar a hacer al laboratorio, porque antes llegaba como a ver qué me dicen por dónde empezar. Eso fue lo que fuimos descubriendo, pero además necesitábamos tener
productos, ¿no? O sea, sí teníamos la bitácora en línea, sí teníamos la entrega de reportes en el módulo, pero en esta materia se requería la entrega de un proyecto en un evento que nosotros tenemos que se llama Expo Ibero. Pero ahora no teníamos algo práctico y en ese momento yo decidí como proyecto hacer una curación de contenidos donde generaran un blog y ellos hubieran podido crear. Yo les decía, consumimos mucha información porque no generamos información. Vamos a elegir un tema que sea relevante para la química orgánica, que ustedes consideren que entra en los temas. Y todo este curso se van a dedicar a armar su blog, a investigar, y no me van a investigar pues cosas, ¿no? Entonces les dejé varios artículos que tenían que ser de revistas científicas para poder generar estos blogs e irlos armando. Entonces esta competencia digital se tenía que desarrollar porque ahora no solo era la bitácora en línea, sino que también me tenían que generar un blog y el blog representa un gran reto. Además tenían que hacer trabajo colaborativo, discutir los artículos, seleccionar del artículo que era lo importante para subir al blog y luego tenían que subir el enlace del artículo para que el lector dijera, esta información viene de una fuente confiable, no es el blog de Patito, no, era algo que tenía que estar bien sustentado. Al principio me pusieron muchos peros y me dijeron, no, es que es mucho, maestra, es que yo no le entiendo y es que no sé qué, y les dije, es que ese es el reto. Le digo, y además el reto es que si ustedes consumen información, hay que generar información. Entonces, esta generación de blogs, les hicimos una galería con los diversos temas que pudieron recabar. Bueno, ahorita les abrí el enlace de la bitácora que en línea que habíamos logrado. Este es un ejemplo, es una de mis alumnas que me dio la bitácora. Sí la logran ver porque luego no lo comparto bien. Sí, se observa. Sí se mira. Perfecto. Sí se ve. Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, esta es la aplicación de OneNote. Aquí estamos, por ejemplo, en la práctica 1 y aquí está el preinforme, ¿no? Entonces, el preinforme tenía que contestar aquí, en este caso, tenía que contestar y marcar un carbono que estuviera unido a un OH. Y bueno, ahí la creatividad era de ellos, ¿no? Aquí yo les decía, la bitácora hagan la suya, pero entréguenme lo que les estoy pidiendo. Entonces, bueno, aquí en el caso de esta alumna, pues el gatito, ¿no? Era su creatividad y ella tuvo aquí con marcarme los carbonos, pegar las imágenes. Esto requería pues tiempo, pero les permitía generar el aprendizaje. Yo les pedía que me pusieran siempre la referencia de donde fue obtenida cada respuesta y eso nos permitía ir a consultar a esa fuente y que ellos también no perdieran de dónde sacaron la información. Y bueno, ahí están ellos tenían el recurso de poder imágenes. Esta aplicación te permite insertar imágenes, archivos, audios. Yo les calificaba con audio, por ejemplo, que eso les permitía sentir una conexión en la calificación. Y aquí, bueno, ponían pregunta-respuesta, y bueno, era la creatividad que ellos fueron desarrollando y podían combinar. Si tenían tableta, podían escribir algunas cosas a mano y otras cosas pegarlas. Entonces la bitácora era muy real. Ellos tenían muchos elementos para llenarla y eso enriquecía el aprendizaje. Aquí me puso una tabla tenía que poner todas las características y propiedades físicas de estos alcoholes. Por ejemplo, que esta era una práctica de alcoholes. El diagrama de flujo, en caso de esta alumna decidía hacerlo a mano. Ella lo hacía a mano, lo escaneaba y lo cargaba. Había quien más clásico me hacía uno como de estilo Word y con sus instrucciones y me pegaba el diagrama de flujo. Tenía aquí la hipótesis, los resultados, en este caso tenían que hacer el cálculo de rendimiento, su discusión. Yo aquí tengo el audio de mi calificación
y sus conclusiones. Entonces, esta era la bitácora. Este es un ejemplo de una bitácora de esta alumna y te permite aquí organizar la libreta bien con los temas. Aquí tenemos obtención de formaldehídos y esta era la bitácora. Yo tenía acceso a la bitácora en línea todo el tiempo y entonces yo podía así de esta forma pues irla calificando, haciendo observaciones y ellos así podían recabar su información. Entonces esta es la bitácora y voy a regresar de aquí a mi a ver, voy a regresarme para mostrarles los blogs que ellos generaron a partir de su investigación, de su curación de contenidos, ¿no? Entonces, cuando elegir el tema para ellos fue muy difícil, porque decían, hay muchos temas que nos interesan, pero no podemos ir al laboratorio, no podemos llevar a cabo experimentos, entonces, ¿qué investigamos? Y les decía, bueno, ¿qué temas vamos a ver? Vamos a ver saponificación, vamos a ver alcoholes. Ustedes tienen que tener la habilidad de encontrar que van a poder generar. Y bueno, cuando decidieron los temas, hice varias sesiones. Hubo una actividad que le llamé embrión de proyecto y en ese embrión de proyecto empezaron a hacer sus ideas, lo fueron madurando. Después les hice el diseño de la actividad, le llamé peritos químicos y en esa actividad les decía cómo tenían que generar el blog, que tenían que poner los temas, que tenían que subir un cierto número de artículos. Y entonces, bueno, eso también, el hecho de que tú seas claro con ellos en cuanto a qué actividades van a qué actividades van a hacer para obtener el producto, permite que ellos tengan claro hacia dónde ir, si no está llena de mensajes porque no entendí, maestra, eso que hay que hacer, que es el otro. Eso lo aprendí también con el tiempo en la pandemia, porque te preguntan, ¿no? Oye, no entiendo esto, no entiendo el otro, ¿qué es lo que quieres aquí? ¿Qué es lo que quieres allá? Si tú diseñas tu actividad con fechas, en dónde lo entregas, hasta cuándo lo entregas, cómo lo vas a entregar, qué número de elementos del equipo, qué herramientas vas a usar, ellos van a seguir tus instrucciones, pero si tú no eres claro, ese es el problema de que no puedan entregarte quizá lo que tú estés esperando, ¿no? Entonces, les voy a mostrar aquí, hice una galería de los blogs que ellos hicieron de diversos temas, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí estos alumnos se enfocaron a los productos de limpieza y empezaron a buscar información. En este caso, bueno, aquí habla sobre el jabón Sote, sus usos y beneficios. Empezaron a investigar cómo se hace el jabón, empezaron a llenar su blog de diferentes temas que ellos consideraban importantes. Hicieron una nota editorial, ¿no? Una nota editorial, cómo funcionan los productos de limpieza para enriquecer su blog. Ellos eligieron esta aplicación de Wix, entonces ellos les quisieron compartir quiénes eran, subieron sus fotos, quiénes somos, que estaban en Ibero y que tú podías preguntarles cosas, ¿no? Esa parte de la dinámica de ir y venir con información, eso lo entendieron, que la información se comparte y que es importante compartir la información, pero además la curación de contenidos que tuvieron que hacer de los artículos que servían o no para este tema, ¿no? Luego tengo aquí otro blog que me generaron y que es uno de los más bonitos. Edición Genética, el futuro de la evolución, es un blog recopilado y ellos pusieron cosas que tenían que ver con la biotecnología. Ellos subieron incluso, lo hicieron interactivo. Me acuerdo que cuando les hice la retroalimentación del blog era puro texto, les dije, oigan, tienen que ser un poco más interactivo.
Y cuando vi lo que hicieron, dije, realmente tomaron muchísimos en cuenta. También ellos hicieron su nota editorial, ¿sí? Acerca de las nuevas tecnologías y de cómo la biotecnología es importante, hablan de los organismos modificados genéticamente, etcétera. Entonces, este es otro de los blogs que ellos lograron. Yo les hice la presentación con su galería, su galería de blogs y podías ahí interactuar con ellos. Esos fueron mis productos bastante bien logrados, porque sí les costó muchísimo trabajo, lo sé, pero estos fueron los productos logrados de mis blogs y que en un ratito les compartiré el enlace por si quieren visitar toda la galería y ver todos los blogs que se generaron. ¿Cuáles fueron los resultados y lo importante de esto? Los aprendizajes. Al aprendizaje de poder desarrollar las competencias digitales, ellos. Y yo también me tenía que enrolar siempre, ¿no? Porque de repente me salían, es que ya encontré que se puede hacer esto, pues también aprenderles a ellos, era como de un va y viene de información. Aprendizaje de desarrollo de competencias digitales, trabajo colaborativo. Ellos tenían que hacer tenían que hacer sus juntas y sus reuniones para poder discutir el artículo, seleccionar la información importante que iban a poner en el blog. Eso requería un gran esfuerzo porque de repente ellos eran de tercer semestre y entonces de repente los artículos estaban un tanto complejos y tenían que seleccionar o preguntarme, es que acá no entendemos a qué se refiere el artículo, y ya los auxiliaba. Otra cosa que tenían que aprender, trabajo colaborativo, desarrollo de competencias digitales y el aprendizaje de organizar y de regularse con el tiempo, porque no tenían que organizarse el tiempo porque el tiempo se acortaba y había una fecha de entrega, etcétera. Entonces, yo logramos que ellos pudieran realizar análisis de información, no solo de la metodología de las prácticas, sino también lograr que ellos pudieran ver plasmada la información que veíamos en el laboratorio en documentos reales y en discusiones de artículos científicos que ya eran publicados. Entonces, tomaba mucho sentido lo que se analizaba y no era como, pues sí, vas al laboratorio y haces esto y quién sabe para qué sirva del todo, medio entendí la reacción, porque son palabras de ellos, es que medio entendía, pero cuando nos sentábamos a analizar, ahora tiene un significado distinto. Entonces, ya como para concluir, esa experiencia fue positiva para todos, para ellos y para mí, y queda claro que eso fue la parte de reinventarse, de lograr que tus alumnos se motiven a hacer las cosas, y que a lo mejor tú no les vas a dar todas las herramientas, pero que sí estés ahí ayudándoles a decir, bueno, yo lo voy a hacer, yo te ayudo en esta parte, pero vamos a ponernos los retos, porque si no, entonces era como, no estamos en el laboratorio, y tenía colegas que siempre decían, pues miren chicos, no estamos en el laboratorio, y es que como no estamos en el laboratorio, entonces era como una programación de no estamos en el laboratorio y no podemos hacer cosas. En mi caso, yo nunca usé esa frase, yo ahora vamos a aprender esto y ahora vamos a hacer esto, y ahora díganme cuando conectamos esto, ¿cuáles son los errores que podemos cometer? Les hablaba de contaminación de reactivos, de todos los errores que se cometen en las metodologías, para que cuando llegaran al presencial, entonces se llevaran ese aprendizaje. Yo creo que logré con ellos esa parte, ¿no? Del análisis de información, de los temas que eran de química orgánica, aunque no estuviéramos en el laboratorio. Entonces, pues esa es mi experiencia y espero les pueda ayudar un poco de lo que yo hice para poder pues buscar y lograr aprendizajes en nuestros alumnos y en nosotros mismos también. Bueno, muchas gracias, Ivonne. Aquí no sé si hay alguien que quisiera... bueno, hay algunas preguntas. No sé, María, ella consulta cuántos grupos y cuántos miembros por cada grupo y si se monitoreó el trabajo en equipo.
Sí, bueno, aquí tuve la fortuna de tener un solo grupo. Era mi único grupo de química orgánica. Se hicieron 4 equipos. Hubo 2 alumnos que trabajaron de forma, 2 alumnos solamente no lograron el trabajo colaborativo, trabajaron de forma individual. Los demás se hicieron equipo. Tuve 3 momentos de revisión del proyecto y para saber si realmente era muy evidente, no hubo necesidad de monitorear si realmente se trabajaba en equipo, porque era muy natural y ellos llegaban a hablarme, a decir, estuvimos, tenía un equipo que trabajaba mucho, Areli, Lili y Sebastián, estuvimos discutiendo tal artículo ayer y nos surgió una duda. Entonces no había tanta necesidad si realmente se hacía en equipo, sino que solitos venían y me decían, es que fíjese que ya llegamos a un acuerdo, el otro equipo. Domingo encontró la forma de editarlo para que fuera más interactivo y luego, ¿qué cree? Yo encontré un libro, no había necesidad, ellos solitos compartían conmigo siempre el hecho de lo que hacía cada uno. No tuve necesidad de monitorearlo porque en este grupo fue evidente y solo tuve un grupo. Gracias. Gracias. Voy a ir comentando un poco las preguntas que tengo en el chat. En realidad, más que una pregunta, hay un comentario de parte de la profesora Leticia López, mencionando lo siguiente. Yo quiero felicitar a la profesora Ivonne porque todo lo que ha sucedido en su aula es resultado de su compromiso docente y humano. Eres una gran profesora. No, hay un comentario. Gracias, Leti. Muchas gracias, Leti. Por ahora no tenemos más preguntas en el chat. Y otro comentario más, felicidades Ivonne, un gran privilegio colaborar contigo en la Ibero Puebla, de la profesora Cintia Fernández. Gracias, Cintia, compañera de la Ibero. Yo he levantado la mano, tengo una consulta. Esto me parece muy interesante, el aprendizaje y la experiencia que se tuvo. Yo quisiera preguntar si ustedes han tenido experiencia con el uso de software adaptados a química orgánica, porque el detalle está que a veces, y sabemos que muchas de las cosas y conceptos en química orgánica es muy abstracto y cuesta que los estudiantes agarren los conceptos, por ejemplo, el de quiralidad o las conformaciones, etcétera. No sé si ustedes han tenido experiencia con el uso de algún software o algo para poder explicar este tipo de conceptos. Pues fíjate, Juan Carlos, que estamos en vías de eso. No tenemos a disposición software como tal para química orgánica. Y realmente tal vez si tuviéramos la licenciatura en química como tal, yo creo que ya lo tendríamos. Pero como va para la parte de ingeniería, nos hemos enfocado más en la parte exactamente de ingeniería. Los niños de ingeniería química solo llevan 2 orgánicas, pero no tenemos por el momento software de química orgánica específicamente, aún no hemos contado con ellos. Ok, gracias. No, a ti. Bueno, ¿alguien más tiene preguntas para la profesora Ivonne? Mientras se animan, yo tengo una pregunta, Ivonne. Adelante. Y es, bueno, una vez regresemos a la normalidad, que esperamos que sea pronto, algunas universidades han optado por, o al menos están visualizando por las presiones de profesores y estudiantes, más que todo estudiantes. Una vez volvamos a esa normalidad, ¿con qué te quedas? Y definitivamente, ¿con qué volverías que hayas tenido antes de esta pandemia? Pues nosotros ya estamos en laboratorios presenciales, entonces
ahorita tengo laboratorio de química básica y tengo otra vez química orgánica. Yo ya no voy a dejar las bitácoras en línea porque seguimos con el asunto de que no vamos a traspasarnos cosas con las manos. Entonces, yo sigo haciendo las bitácoras en línea, ellos las suben, yo ahí las califico. Y tengo también alumnos que de repente no llegan a ir al laboratorio y tengo que ocuparme de alguna manera con ellos. Entonces, ya no nos da miedo hacer ciertas cosas como transmitir el laboratorio, el que no pudo llegar, o porque tenemos un aforo controlado en los laboratorios. En el que yo trabajo, el límite es de 11. Entonces, si tengo inscritos 16, el otro número de alumnos no podría entrar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues les transmitimos la sesión y le doy a un compañero la responsabilidad de cooperar con él y le llamamos como laboratorio híbrido. Uno estuvo presente y uno estuvo en línea para que saquen su reporte en común. Yo me quedo con que le tenemos que perder miedo a usar cosas nuevas y yo sí creo que ya la ilusión de regresar a la presencialidad y que yo vuelva a hacer el laboratorio exactamente como lo hacía antes, ya no va a suceder. Porque ahorita igual tengo la bitácora en línea, tengo que transmitir algunos la sesión, el compartir muchos contenidos. Antes ya era como reservada en eso, como que decía, no, es que ellos tienen que investigar, tienen que buscar, era como de esa dinámica. Y ahora no es cierto, ahí está la información, ahí está mi presentación, ahí está un capítulo del libro, lo subo al módulo y que ellos realmente tomen el conocimiento. Yo creo que la práctica docente es mía después de la pandemia es totalmente diferente. Hay que ser un tanto más flexibles ahora con ellos, sin rayar en el no, el decir ser tan laxos que entonces ya no estamos cumpliendo con el objetivo de los aprendizajes. Sí ser flexibles porque, como comentábamos, puede haber problemas de conectividad o se te pueden enfermar ahora. O sea, no pueden entrar porque ya tienen alguna sospecha. Entonces, yo me quedo con este gran aprendizaje. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Qué bueno escuchar eso. Bueno, aquí en el chat seguimos teniendo aportes. Dice Galaxy 59, Edith. Muchas felicitaciones, maestra Ivonne. Un gran trabajo que realizas con tus alumnos. Se nota el esfuerzo y la creatividad que tienes para que tus alumnos puedan aprender. Qué bien. Luego, Roxana, felicitaciones, Ivonne. Es evidente que los estudiantes aprendieron mucho y estaban motivados. Supiste revertir todos los contratiempos y transformar la experiencia en una vivencia positiva. Jonathan dice, en relación al uso de software para la explicación de contenidos y conceptos de química orgánica en el simulador en línea PET, hay interesantes herramientas interactivas. También hay para otras áreas como física, matemáticas. Recomiendo explorarlo. Ay, qué interesante. Gracias, Jonathan. Entonces, bueno, allí ya hay una recomendación de un software como simulador. Dale, Patricia, adelante. Bueno, yo un poco ponía en el chat y me gustaría que nos compartiera Ivonne. Estábamos hablando antes de que empezara sobre el tema de la investigación en el aula, ¿verdad? Que es la investigación educativa que también ofrece posibilidad de construir otros procesos e ir validándolos. Entonces, en ese sentido, me gustaría un poco que pudiera como comentar, ¿verdad? Cuál ha sido su experiencia y también qué recomendaciones en función de esta construcción de nuevas formas de enseñar y de aprender, de lo que veíamos anteriormente y lo que viene hacia el futuro. Sí, justo eso estábamos platicando en un inicio. Y además, fíjate que es el tema de, estoy haciendo una maestría en investigación educativa y justo mi tema de investigación es generar lo que a mí me gustaría ahora es, estás viendo las circunstancias que vivimos, volvemos al asunto de la química o de las ciencias experimentales, que creo que ahora lo que tenemos que hacer o investigar y desarrollar es programas o secuencias didácticas adecuadas al área
pero que utilicemos la tecnología, justo lo que me decía, utilizando simuladores, utilizando tanto que podemos grabar, utilizando una secuencia de actividades que genere los aprendizajes que estamos buscando. Porque decía yo en mi charla, podemos comunicar y me puedo poner a explicar una reacción de acetilación súper compleja y etcétera. Pero yo lo que no se trata de que yo lo explique y se vea que lo sé, sino que mi alumno lo aprenda. Entonces, eso creo que tenemos que investigar desde mi parte como dando a las ciencias experimentales y de química, es que podamos diseñar ahora laboratorios donde utilicemos las tecnologías para generar los aprendizajes y que no todo signifique estar en el laboratorio con el material y con las sustancias. Entonces, hay veces que tenemos alumnos, y sé que muchos colegas en química están aquí, que los pones y le agregan las sustancias, les da el color o les da la reacción, identificación que buscan y ya cumplieron y ya tienen un resultado. Pero queremos saber si el alumno en su mente supo cuál fue la reacción que teníamos que ver y llevar a cabo. Entonces creo que tenemos una gran tarea los que nos dedicamos a las ciencias, química, física y biología al menos, de generar ahora nuevos programas educativos en donde no solo sea lo que era antes, sino que ahora estemos buscando lograr los aprendizajes apoyados en las tecnologías, pero que eso sean unas herramientas con sentido y que también ellos vean que tiene sentido utilizarlas. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿quién más? Tenemos otro espaciocito para alguna otra pregunta. ¿Alguien desea hacerle una última pregunta a nuestra invitada de hoy? Bueno, al parecer no hay más preguntas por ahora. Entonces, bueno, yo creo que podemos finalizar la sesión. Adelante, Patti. Muchas gracias, Ivonne. Muchísimas gracias. Muy interesante tu experiencia. Muy bien. Luis Carlos tiene la mano levantada, pero creo que es de la participación anterior. ¿O quieres comentar algo? Sí, era de la parte anterior, pero también quisiera preguntarle algo ya que tengo la oportunidad. Adelante. Normalmente, ¿cuánto tiempo ustedes se llevan en una práctica de laboratorio en química orgánica? Porque nosotros, por ejemplo, aquí nosotros también somos para ingeniería química. Nosotros las prácticas las manejamos durante hora y media, 2 horas, más o menos. Pero eso sí nos limita un montón por el tipo de prácticas que podemos hacer, porque si quisiéramos, además del ingreso de reactivos, equipos, etcétera. Entonces no sé cómo ustedes manejan esa parte. Sí, Carlos, es el mismo tiempo. En el pasado era, como dices tú, hora y media, 2, pero siempre nos llegábamos a las 2. Y ahora tenemos que adaptarnos porque tenemos que hacerlas en hora y media para que lleguen y limpien el laboratorio y entre a la media hora siguiente la otra sesión. Entonces ahora estamos en el camino de la adaptación y que tú que también estás en el laboratorio sabe que llevar a cabo una práctica de química orgánica en hora y media, 2 es poco. Cuando yo fui estudiante en mi licenciatura eran de 3 horas. Entonces es un verdadero reto. Entonces reitero lo que le comentaba yo a Tatiana, sí debemos de replantearnos y tenemos que hacer nuevos diseños porque ahora es tiempo y espacios que no se pueden aprovechar como antes. Entonces, sí, también lo hacemos entre hora y media y 2, pero ahora es sí sesgado hora y media porque hay que entregar el laboratorio para que lo saniticen y entre el siguiente grupo. Gracias. De nada. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna consultita. Si no, pues bueno, vamos Leticia, entonces Leticia, a adelante. Leticia. Adelante, Leticia. Sí, muchas gracias. Yo le quisiera preguntar a Ivonne
cómo le está yendo ahora, que tiene 3 grupos o 2, sí, son 3 grupos, con 10, 12 estudiantes. ¿Cómo estás cuadrando eso con la clase teórica? Bueno, el diseño de mi sílabus siempre trata, y ya llevo varios años logrando, que voy con el tema teórico y luego la práctica. Entonces se encuentran empatado ahí el sentido y eso es muy rico para ellos. Pero bueno, ahora el hecho de que el principio fue un poco complicado porque casi la mitad del grupo de los laboratorios no estaba en la ciudad aún. Entonces, las primeras 2 prácticas de este curso justo, sí transmití la práctica y lo que hice fue eso, ¿no? Para poder hacer el reporte de resultados, era 1 o 2 que estuvieron aquí y otros que no estaban. Entonces, estaban en línea. Y entonces ellos tienen que hacer su colaborativo para poder sacar el producto. Ahora que ya casi todos llegaron, entonces lo que tengo que hacer es hacer una programación de quienes lleguen y quienes se sigan conectando. Pero ahorita, ¿cómo me está yendo? Ha sido un verdadero reto porque los alumnos se graduaron en pandemia y muchos, enseñarlos, por ejemplo, las cosas. Tengo alumnos de básica que están frescos como para aprender, pero se graduaron en pandemia y están un poco lentos. Y mis alumnos de orgánica, que también empezaron la carrera en pandemia y llevaron la química general en línea, no saben pipetear, no saben usar la balanza analítica, no saben. Entonces, paciencia, Leti. ¿Qué tengo que hacer? Llegan y hago como el profiláctico, ¿cómo le llaman? El previo. A ver, yo sé que nunca has agarrado una pipeta, yo sé que nunca has agarrado la balanza y la práctica dice que tienes que pesar y pipetear esto. Entonces, me tomo unos minutos, les pongo el agua destilada, les enseño a usar la pipeta, que para nosotros pues era, pues, ¿cómo no lo saben hacer? Pipeteamos agua destilada, me tomo 10 minutos, quiero verte a ti, a ti, a ti. Ya viste cómo se pipetea, ahora sí vamos con el reactivo y empiezan. Ha sido un gran reto tomar los alumnos cuando están graduados de pandemia y no, en el caso de química, no han agarrado nada. Y no sé cómo le está yendo a las maestras que ya igual son niños de química básica graduados en línea y que tienen la idea, pero no han tomado el instrumento. Yo creo que no me ha ido mal, pero creo que sí tengo que ser flexible y estar consciente que mis alumnos les tengo que dar el previo y de decir, a ver, ven, esto es la pipeta, ¿te acuerdas que es esta? Sí, ¿te acuerdas que este es un vaso de precipitados? Pues órale, vamos a pipetear para que sepas dónde está la marca de aforo. Y es un verdadero reto, porque luego tengo que hacer la práctica y tengo 90 minutos. Entonces, en la discusión del preinforme se queda en línea, no puedo hacerlo presencial, tengo que hacerlo retroalimentación por la bitácora en línea, decir, esto está, lo respondiste, y dónde recupero que el preinforme empató con la práctica cuando me entregan el reporte. Ahí veo si, no sé, se nos partieron las cosas, como que entendieron en la práctica, pero la parte de los conocimientos previos no los comprendieron. Entonces, en el reporte me doy cuenta y si tengo que recuperar algo, pues me regreso porque va a estar parte de la evaluación en el examen. Entonces, me está yendo bien, pero es un poco estresante, claro que es estresante. Gracias. Muy bien. Bueno, si ya no hay más consultas, ¿cómo no? Ha levantado la mano Ana Margarita. Adelante, Ana. Pues buenas tardes a todos, yo soy de Landívar, Guatemala. Nosotros también pues estamos trabajando ahorita, solo voy a bajar un poco más mi pantalla. Estamos trabajando ahorita también con los laboratorios con modalidad híbrida, es decir, los alumnos sí van en grupos de 2, tenemos grupos de 16 alumnos, entonces hay 6 secciones de laboratorio. Realmente yo solo para complementar un poquito lo que está comentando aquí nuestra
¿cómo se podría decir? La experta en la situación. Nosotros lo que estamos trabajando ahorita es trabajar un poco química orgánica verde con el uso de micro y semi-micro escala. Entonces, les estamos ayudando mucho a ellos. De hecho, yo lo que hago es basarme en algunos tutores de alumnos que hayan ya pasado esa clase para que puedan ayudarme a armar equipo, porque los equipos son bastante difíciles de armar y como están comentando, pues mis chicos son de segundo año y son 100% virtuales. Entonces sí hemos tenido algunas dificultades de que, por ejemplo, vienen de que la única química que llevaron presencial fue la orgánica 1 y en la orgánica 1 pues resulta que ellos aprendieron o a veces aprenden malas prácticas en química general y todas esas químicas ellos las llevaron por medio de videos, es decir, simuladores o algún tipo de manual así. Entonces nos ha tocado un poco, o me ha tocado a mí un poco como de regresar a ese tipo de, podría decir, técnicas que se ven en Orgánica 1 para que primero no cometan los errores y no aprendan malas técnicas. Y otra cosa, pues, es tratar de un poco de ser más flexibles, a que aprendan lo más que puedan con las tres, digamos, actividades que tenemos, que es a macro, semimicro y microescala. Ahorita, de hecho, tenemos nitración de tolueno esta semana. Nuestras prácticas sí duran aproximadamente de 3 a 3 horas y media y el aforo es de 10 personas por salón. Entonces, cada uno hace su propio laboratorio. No estamos en parejas ni nada. Sí se vuelve un poco más largo porque, como les digo, no todos trabajan al mismo ritmo y les da miedo todo porque no han tocado nada. Muchas veces he tenido que ir a prender hasta una balanza porque, mire, no me enciende. Entonces, o los mecheros, les da un pánico utilizar carterita de cartón para poderlo prender. Entonces son cosas que yo siento que han ayudado mucho. Tal vez ahorita el regresar fue un gran reto porque tenemos dos modalidades. Tenemos mitad de clase que recibe virtual y mitad de clase que recibe presencial al mismo tiempo. Entonces los virtuales hacen una práctica virtual mientras los otra mitad está en presencial. Esa es nuestra experiencia como Landívar ahorita que estamos trabajando. Nos ha funcionado bastante bien. Con respecto a la pandemia, no hemos tenido ningún contagiado. Tenemos protocolos bastante estrictos de entrada y de salida. Entonces, pues eso es lo que yo quería aportar, de que en realidad sí hemos podido hacer bastantes prácticas dentro de todo la situación que se nos da. Y tenemos una parte que nos ha ayudado mucho, pues la parte de investigación, ¿verdad? Tenemos también un proyecto al final que ahorita estaba tomando nota y dije yo, qué interesante, en vez de hacer una infografía, mejor que hagan ese blog, ¿verdad? O sea, cambiar un poco la forma, son sumamente creativos. O sea, yo me quedo impresionada de ver la creatividad, obviamente como sean 100% virtuales. Entonces ellos tienen mucho más habilidad con eso. Pero yo solo quería comentar la experiencia aquí en Guatemala de cómo lo estamos llevando. Muchas gracias. Qué interesante, Margarita, y lo que comentas acerca de que sí, yo te entiendo, no les da miedo tocar el material porque como fueron de pandemia, entonces llegan y yo llegué con los de orgánica igual y ya dije, ellos ya pasaron una química general, pero una química general virtual, y entonces íbamos a hacer una destilación por arrastre de vapor y les digo, y me acordé, o sea, en ese momento me acordé que ellos no me han visto un refrigerante en su vida, entonces me dije, ok, voy a armar uno, me van viendo, vamos recordando los nombres, y empecé a armarlo y recordando los nombres para que vayan viendo cómo lo armo, y después, es más, les dije, si solo logramos armar el sistema, hemos aprendido mucho, ya no, a lo mejor vamos a llegar a lo otro. Sí logramos hacer ahí una destilación de unas cuantas gotitas, pero sí estamos luchando. Y algo que mencionas muy interesante para los que damos química orgánica es que quitarle los malos vicios o los malos aprendizajes de la química general es otro reto. Es otro reto. Bueno, pues yo en nuestro caso, lo que hago yo es que miren, por ejemplo, ahorita me acaban de enviar, pues nosotros trabajamos esta práctica, es sumamente delicada, muy peligrosa.
Entonces mando las fotos de cómo tendría que ser previo a que ellos lleguen. Entonces ellos ya lo vieron en foto, usamos una cabeza Hickman, o sea, son equipos muy especiales y son a microescala, son de este tamañito las cositas. Entonces me dice, ingeniera, y usted nos va a ayudar a armar eso. Entonces le digo, no se preocupen, normalmente yo armo un sistema delante de ustedes y lo dejo de guía, porque no les quiero hacer el trabajo. Y ustedes llegan a su escritorio y ya lo arman. Entonces, de esa manera, digamos, explico cómo, y entonces comienzan ellos a fijarse qué piezas son las que tienen que utilizar, ¿verdad? Porque no es lo mismo la macro, o sea, utilizar un kit corner que utilizar estas que hemos tenido. Me gustaría publicarle las fotos, pero no sé cómo enviar fotos de mi celular para allá y poderles compartir lo que vamos a hacer esta semana, pero sí es un gran reto porque implica uso de piezas que ni siquiera han visto y ni siquiera han terminado de verlo en macroescala, porque Orgánica 1 en realidad son técnicas, no llegan a tanto. Sí hicieron arrastre de vapor, pero nosotros también tenemos la oportunidad de que el alumno sea 100% virtual por condiciones de trabajo, por condiciones médicas. Entonces, lo que estamos haciendo con esos chicos es grabarles la práctica y que ellos la hagan en su semana, en la semana que a ellos les toca, que les editen el video y que ellos puedan ver también y que no se quedan con el aprendizaje simplemente de que tienen que ver un video en YouTube y ahí se acaba, ¿verdad? O sea, sí hemos esforzado un poquito más en querer dar la mía extra con ellos y aparte que tenemos 2 manuales, ¿verdad? El manual que implica la parte virtual y que hacen la parte presencial, o sea, son alternas cada semana, ¿verdad? Eso es lo que quería compartir yo. Muchas gracias, Margarita. Realmente interesante. Y solo para finalizar, Cintia Fernández ha colocado una pregunta. Digo, ¿cuáles son las estrategias que utilizas para manejar el estrés? Bueno, pues no sé si utilizo técnica, Cintia, pero la verdad, yo he de confesar que el laboratorio es algo que me apasiona muchísimo. Estás en el laboratorio, para mí el tiempo no pasa, entonces lo que me llega como si me estresa a veces son niños que no han manejado, pues que no se les vaya a caer algo, o sea, que rompan ya es lo de menos, o sea, que no se me vayan a quemar o que les vaya a caer una sustancia, ¿no? Entonces, la verdad es que yo libero el estrés cuando termino, o sea, me concentro tanto, me gusta tanto y además tengo que estar tan atento a ellas o a ellas o a ellos y estoy ahí, ok, y lo estoy todo el tiempo observando y voy a ver, no, a ver, te lo voy a enseñar otra vez, a ver, mírame, ok, así, y estoy ahí, ya cuando se van es como cuando respiro, digo, salieron bien, en realidad, me estresa un poco que les pase algo porque vienen torpes, porque no han estado en el laboratorio, pero pues no sé si lo manejo bien, Cintia, solo sé que cuando se van, respiro, todos fueron sanos, me calmo esa media hora y el grupo que sigue, ¿no? Entonces eso es lo que sucede. Gracias, Ivonne, por responder. A ti, Cintia. Bueno, entonces vamos a ir finalizando. Creo que ha sido sumamente interesante escucharte, ¿verdad? Y también que se haya hecho este intercambio de compartir cómo se desarrollan tal vez las mismas actividades en diferentes universidades. Agradecemos a cada uno y cada una. Vamos a proceder también a invitarles para la siguiente webinar, que es en 15 días, es el miércoles 6 de octubre, y justamente vamos a tener una experiencia de una colega del área de la Javeriana de Cali, que nos va a hablar sobre aula invertida en genética básica. Entonces también creo que va a estar como interesante y aprovechamos a dejar el tema y a recordarles, ¿verdad?, que pueden ver en nuestra página un poco las grabaciones y conocer el calendario que ya tenemos establecido para la siguiente webinar. Entonces, les deseamos realmente una feliz tarde. Muchísimas gracias, Ivonne, y a todos y todas, ¿verdad? Sabemos que ha sido como muy interesante y nos deja como con una gran expectativa de continuar dialogando.
Muchas gracias, Pati. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esperemos haber ayudado un poquito. Muy bien, ahí Tati nos ha Muchas dejado nuevamente gracias. Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho y que estén muy bien. Pasen feliz tarde y noche para las que ya están más al sur. Feliz noche. Que estén bien. Bueno, Muchas que estén gracias. muy bien. Chao.